Hola macrameras y macrameros, bienvenidos a un episodio más de Mock Macramé. Les saluda Selene y hoy estaremos haciendo este patrón con nudos cuadrados y nudos festón y estaremos creando un cinturón con este patrón. La verdad es que es muy versátil y como ves lo puedes usar con diferentes outfits. Así que sin más, te presento los materiales y comenzamos. Y para este proyecto estaremos utilizando cuerda de macramé, tijeras, 1 metro y un aro de madera. Comenzamos montando nuestras cuerdas con nudos alondra invertido. La pasamos por detrás, por enfrente del aro y a través del bucle. Una vez montadas nuestras cuerdas al aro de madera, tomaremos las cuerdas de en medio y comenzaremos a hacer nudos festón dobles. Estaremos formando un diamante, entonces estaremos tomando nuestra cuerda de la derecha, la pasaremos por enfrente y por detrás y a través del bucle y repetiremos lo mismo por enfrente, por detrás y a través del bucle. Estaremos haciendo la diagonal primero por la izquierda y luego en la derecha. Y los pasos son los mismos. Estaremos tensando nuestra cuerda base en forma en diagonal y estaremos pasando las cuerdas que están por debajo de nuestra base, por enfrente, por detrás y a través del bucle. Y ahora estaremos haciendo lo mismo pero del lado derecho. Pasaremos la cuerda por enfrente, por detrás y a través del bucle. Y esto es un nudo festón. Ahora estaremos haciendo nudos festón dobles. Recuerda que la forma de diagonal se la das tú y continuaremos formando nuestra diagonal como una V invertida. Y ahora tomaremos nuestra cuerda de en medio y haremos otra diagonal. Y esta vez no uniremos nuestra V, sino que estaremos haciendo nuestra diagonal. Y seguiremos con los mismos pasos, realizando nuestra diagonal. Y haremos lo mismo del otro lado. Una vez finalizado estaremos formando nudos cuadrados. Ahora estaremos haciendo un nudo cuadrado. Haremos un 4, pasamos la cuerda de la derecha por enfrente, por detrás y a través del bucle que hemos formado vamos a tirar bien. Y ahora haremos lo mismo pero al revés. Haremos una P, pasamos la cuerda de la izquierda por enfrente y por detrás y a través del bucle. Vamos a apretar y esto es un nudo cuadrado. Ahora vamos a tomar nuestras 2 cuerdas de la derecha y tomaremos 2 cuerdas más de la derecha y haremos otro nudo cuadrado. Son nudos cuadrados alternos. Vamos a repetir exactamente lo mismo del lado izquierdo. Vamos a tomar las 2 cuerdas del nudo cuadrado de en medio, las otras 2 cuerdas que están hacia el otro lado y haremos un nudo cuadrado. Apretamos y vamos a finalizar haciendo otro nudo cuadrado justo en el medio. Tomamos 2 cuerdas de nuestros 2 nudos cuadrados que estaban a la izquierda, tanto a la izquierda como a la derecha, y formamos nuestro nudo cuadrado. Y ahora haremos exactamente lo mismo que hemos hecho al principio del vídeo, que será terminar nuestro diamante con diagonales. Haremos nudos festón doble con cada una de las cuerdas.
al finalizar no la uniremos, pero la segunda capa, la segunda fila, sí que la vamos a unir. Vamos a repetir el mismo paso y una vez finalizada, esta vez sí vamos a unir nuestro diamante. Vamos a hacer un nudo festón doble tomando nuestra cuerda de la derecha como base y haremos los nudos festón con la cuerda de la izquierda. Y ahora vamos a tomar las 4 cuerdas de la izquierda y haremos un nudo cuadrado. Y haremos lo mismo del otro lado. Tomaremos las 4 cuerdas que están más hacia la derecha y formaremos nuestro nudo cuadrado. Y a partir de esto es simplemente repetir el mismo patrón de diamante y al finalizar cada diamante estaremos haciendo los nudos cuadrados hacia los lados. Y todo va a depender cómo es el tamaño de tu cintura. Me parece que yo he hecho unos 10 diamantes en total y ahora estoy terminando el patrón. Estoy haciendo mi último diamante. Y para el último diamante sí estaré uniendo el diamante que está por dentro. Y ahora iré incorporando con nudos festón dobles cada una de las cuerdas. Ahora en vez de una son 2 cuerdas y con la tercera cuerda estoy haciendo festón doble. Y continuaré incorporando uno a uno las cuerdas haciendo nudos festón doble y estaré haciendo lo mismo del otro lado. Y una vez finalizado, vamos a tomar una de las cuerdas más largas y vamos a empezar a enrollar nuestra cuerda alrededor del grupo de cuerdas, como si estuviésemos haciendo un nudo mágico. Esta misma técnica la he utilizado para hacer la flor que te estaré dejando en la tarjetita de arriba, y en la última vuelta vamos a abrirla y vamos a pasar la cuerda a través del bucle. Y ya solo quedan los últimos detalles. Para finalizar nuestro cinturón estaré formando nudos sencillos y nudos barril. Para hacer un nudo barril simplemente vamos a dar 2 vueltas en vez de una vuelta. Y estaré cortando las cuerdas que son muy largas y estaré formando los nudos decorativos. Vamos a dar 1, 2 y tiramos. Una vuelta, 2 vueltas, tiramos. Bueno, y así nos ha quedado nuestro cinturón. Como ves, es un patrón muy bonito que puedes utilizar
para otros proyectos, puedes hacer con este mismo patrón un cinturón para un sombrero, por ejemplo. A mí me encanta cómo ha quedado, como ves, es muy versátil, lo puedes utilizar con diferentes tipos de ropa. Y si consideras que este contenido te puede aportar valor, no olvides en suscribirte, darle la campanita, compartir mi contenido con alguien que le puede venir bien. Sin más, me despido y nos vemos en la próxima. Bye.